Ya nos acompaña Jorge Ortiz, periodista, a quien le doy los buenos días. Las gracias por estar con nosotros. Jorge, qué gusto. Ayer el presidente Guillermo Lasso tuvo un respiro una vez que en la Asamblea no se completaron los votos para esa destitución, pero también ya hay un mensaje que han enviado desde la bancada, sobre todo de UNES, diciéndole, bueno, el mensaje es claro, o enrumba su gobierno o se tiene que ir a su casa, y para eso hay otros mecanismos también constitucionales. Bueno, Liz, gracias por la invitación, buenos días. Qué bueno que el presidente Guillermo Lasso haya tenido ayer un respiro. Quien todavía no tiene un respiro son 17 millones de ecuatorianos que seguimos afectados por un paro que se ha prolongado muchísimo más allá de lo que era esperable. Le oí anoche a Diego Ordóñez en FM Mundo que decía que el presidente se ha portado paciente y prudente. Yo le iba a cambiar esa palabra por pusilánime. El momento que un país está paralizado, que los ecuatorianos no podemos vivir tranquilos, estamos bajo constante amenaza, que empiezan a faltar productos, combustibles. Hace pocos instantes ustedes reportaban sobre la escasez de gas en Cuenca y que el presidente sigue como única acción efectiva, concreta, invitándolo desesperadamente al señor Issa para que vaya al diálogo. Uno siente, estamos desprotegidos los ecuatorianos. El presidente de la República no tiene el derecho de poner al país en orden, tiene la obligación, esa es su obligación como jefe del Estado. El momento que un país, un Estado, no tiene el control sobre la totalidad de su territorio, lo que tiene que hacer es declararse Estado fallido, entregarle el país al señor Issa, que el señor Issa implante su comunismo indoamericano, y ahí sí, pues, sea lo que Dios quiera, porque donde han gobernado los comunistas ha habido unas catástrofes monumentales, desde Rumania a Etiopía y desde Cuba a Corea del Norte. Jorge, pero ayer cambia de posición el presidente Guillermo Lasso al mediodía y dice no diálogo más con Leonidas Issa, a quien calificó de oportunista, y dice se suspende este diálogo hasta que haya algún otro representante del movimiento indígena, que hayan otros actores para poder dar paso a esa conversación. Y usted decía que está de acuerdo con que Guillermo Lasso haya tomado esa decisión, pero ¿no podría eso radicalizar esta protesta del otro lado que ya lleva 17 días? ¿Para qué le ha servido 17 días de suplicarle? Porque ha llegado casi a un punto suplicante, mendicante, pedir al señor Issa que vaya a dialogar de buena fe. ¿Para qué le ha servido? Absolutamente para nada. El presidente Guillermo Lasso, creo yo que es políticamente ingenuo, candoroso, naif. Lo ha demostrado en 13 meses. Yo tengo mucho que elogiar a este gobierno. Creo que el saldo del primer año es, en términos generales, relativos, aceptable, positivo. Primero la vacunación, muy exitosa. Después la estabilización de la economía del país, las cuentas fiscales empiezan a estar en orden. Y en tercer lugar, la baja de las tensiones. Este no es un país encrespado, erizado, como lo fue durante todos los años del correísmo. Es un país que se pacificó. Hay mucho que rescatar de este gobierno. Sin embargo, el manejo político, la gestión política del gobierno no es mala, no es malísima, es francamente pésima. Y el presidente no logra darse cuenta cuáles son los componentes de una sociedad y sigue manejándolo como que fuera una empresa en que basta con poner en orden las cuentas fiscales, tener los balances muy bien equilibraditos y que lo demás viene por añadidura. Ese es un defecto en el que suelen caer los empresarios, que creen que gobernar es manejar ordenadamente las cifras como lo manejan en sus empresas. Y no es así. El Estado es mucho más complejo. El presidente Lasso tiene 13 meses en el cargo y todavía no se da cuenta y su gestión política sigue siendo malísima. Y ese es el problema, Jorge, porque le pasa esto empezado el primer año, terminado el primer año. Le quedan 3. ¿Cómo queda el gobierno? A Moreno le pasó esto en el último año y cuando otra vez le iba a pasar el tema social, vino la pandemia y se acabó el gobierno. Ajá. Terminó. A Lasso le quedan 3 años. ¿Cómo queda después de esto si es que lo supera? Yo creo que queda golpeadísimo. El gobierno se lo ve débil porque se nota que es un gobierno que no tiene la capacidad de controlar el territorio, que permite que durante 17 días unas turbas, porque son turbas, no me refiero al pueblo indígena, muchos de los indígenas están luchando por sus reivindicaciones necesarias, pero muchas otras son turbas armadas, organizadas, entrenadas, financiadas entre Issa y el correísmo. El presidente de la República ha demostrado que no logra mantener la calma en el país y que le faltan recursos, que le falta creatividad. Pasarse 17 días suplicándole al señor Issa que entre que se siente a negociar, buscar como buscó ayer esos intermediarios. ¿No sabía el presidente Lasso quiénes eran esos intermediarios?
qué han hecho, cuáles son los antecedentes de esas organizaciones de derechos humanos que nunca han defendido los derechos humanos, sino que siempre han promovido las izquierdas inhumanas. No, y algo más. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que es el promotor de este diálogo, que es el organizador de la mesa, vota por la destitución de Lasso. O sea, Saquicela quería que se siente en la mesa Borrero. Claro, ya el presidente Moreno, en octubre del 19, le tendieron una emboscada, con la complicidad, sin duda, de que en ese momento era el representante en el Ecuador de las Naciones Unidas. Anoche también le estaban teniendo una emboscada. El presidente no se dio cuenta y acepta esas mediaciones o intermediaciones. Es decir, el presidente de la República debería conocer mejor quién es el país, entender que la prudencia y la paciencia, que son las expresiones, insisto, que dijo ayer Diego Ordóñez, están bien no cuando un país está paralizado, están bien en una situación normal, de un país tranquilo, de un país que funcione, en que la gente trabaja, se moviliza, produce. El momento que un país está convulsionado, 17 días en ascuas, la prudencia y la paciencia terminan siendo una actitud de pusilánime. Y el presidente Lasso no puede seguir en esa vía. Tú lo decías muy bien, Milton. Moreno tuvo este problema cuando se terminaba su gobierno. Lasso cuando prácticamente está empezando. En el próximo paro está caído. ¿Y sabes cuándo van a organizar el próximo paro los señores Issa y compañía? Pasado mañana. Al día siguiente de que termine el paro. ¿Cómo hicieron? No sabía el presidente Lasso que estaban organizando un paro. Lo sabíamos todos, lo comentábamos todos. Issa está esperando el pretexto para ir al paro. Y Correa está preparando para que en la asamblea, con el pretexto del paro, destituirlo. ¿No lo sabía el señor Lasso? Y si lo sabía, ¿por qué no hizo nada, de nada, de nada? Ahora, Jorge, pero desde el movimiento indígena ahora más bien escuchábamos ayer que ellos hacen un llamado a este diálogo que se van a mantener en una vigilia, 17 días de paro. ¿Cuál es la salida entonces ahora que tiene el presidente Lasso? ¿Qué debe hacer para sostener esta postura de firmeza que mostró ayer al mediodía? Fue una postura de firmeza. Creo yo que el país ya necesitaba ver al presidente tomando decisiones claras. El problema es que no acompañó eso con nuevas medidas, que ofreció que va a terminar el paro. No lo hizo. Dijo simplemente con Issa no me siento. Y el país paralizado, y el gas que nos llega a los hospitales, y los comestibles que empiezan a faltar, y los ataques terroristas como el de Suchifín. No dijo Claro, nada al respecto. con Issa no me siento, pero no dijo con quién, pues. ¿O usted cree que van a cambiar, que la CONAIE va a decir, ok, mañana te sientas con Santi o con Lourdes Tibán, van a nombrar otro vocero de la CONAIE? No lo va a hacer. Ciertamente no. Yo creo que el presidente, insisto, le ha faltado gestión política. Recordemos que la CONAIE ya había tomado la decisión de que su próximo presidente fuera una mujer. El señor Issa empezó a moverse en las bases para que la CONAIE dé marcha atrás en su decisión de nombrar una mujer y que lo nombren a él. Todos sabemos cuál es su ideología. Escribió un libro. Está claro lo que él quiere. El comunismo indoamericano, lográndolo mediante la violencia. No oculta sus intenciones. El presidente de la República no hizo nada. Más aún, nombró de ministro de gobierno a un muy buen amigo de él, seguramente un hombre muy leal, muy inteligente, con quien tenía un afecto enorme, pero que estaba enfermo. Que no solamente no fue nunca un gran gestor político, sino que estaba enfermo, tan enfermo que se murió. El presidente perdió 4 o 5 meses, no recuerdo cuántos, con una total vacancia del Ministerio de Gobierno. Y de ahí en adelante ha seguido con una gestión política muy pobre, no entendiendo las complejidades de un país, Jorge. no entendiendo que es... Sí, Liz, adelante. Perdón. Y ahí, perdón que le interrumpa, pero usted lo ha calificado de políticamente ingenuo y ha repetido ya en algunas ocasiones que este gobierno, la gestión política es pésima. ¿Hacia dónde deben entonces girar los cambios que de aquí en adelante haga Guillermo Lasso para poder avanzar en esos 3 años de gobierno? Para que no le suceda lo que usted ha anticipado, puede pasar un nuevo paro como este y poner al Ecuador en las condiciones en las que está hoy después de 2 semanas de movilización. Es que un paro no se lo termina con una represión masiva. Un paro de esta naturaleza no se lo termina sacando el ejército y la policía. Un paro de esta naturaleza se lo termina haciendo acciones concretas antes de que empiece. El paro pudo haber sido impedido, evitado. Lo pudieron hacer abortar si es que el gobierno tomaba políticamente las gestiones necesarias para evitar que la CONAIE, que los lugartenientes de Issa y las bases de Issa se movilicen. Issa quiere un proyecto político. Él no le interesan en absoluto las reivindicaciones de su gente.
Eso debió haber hecho el gobierno, debió haber trabajado con sensatez. Además, hay un hecho evidente. El señor Issa en octubre del año 19 cometió varios delitos. Delitos por los cuales cualquier otro ecuatoriano estaría preso, condenado en juicio, con todas las garantías, pero estaría preso. El gobierno no hizo nada. La Fiscalía y a la fiscal general, que el país le debe mucho por todo lo mucho que ha y de bueno que ha hecho estos años. Sin embargo, en este tema ha pecado de inacción. El gobierno debió haber llevado volqueta de pruebas a la Fiscalía de todo lo que hizo Issa y sus amigos en octubre del 19. Y la violencia, claro, porque ahora es fácil decir, son infiltrados. Estoy seguro que son infiltrados. Estoy seguro además que la delincuencia común se aprovecha de las manifestaciones para meterse en las protestas y a nombre de protestas delinquir. Pero en el 2019, como tú dices, Jorge, ya se sabía que había grupos que se armaban, que tenían escudos, que tenían armas caseras. Había imágenes de todo, había investigaciones. Se ha repetido. 3 años que esos grupos han crecido, se han entrenado. Todo eso lo sabíamos, Milton. El gobierno no lo sabía. ¿Qué hizo para impedirlo? Hay demasiados hechos en los cuales uno nota por parte del gobierno una falta de acción política. Yo creo que el gobierno merece ser elogiado por muchas cosas que ha logrado. La vacunación primero, el ordenamiento de la economía y el mejoramiento del clima social. El país está hoy, o estuvo el primer año, sin las tensiones, no tan erizado, no tan enfrentado como estuvo durante el correísmo. Pero políticamente, ¿qué hizo el presidente? Digamos que hoy se acaba el paro. Mañana, ¿qué tiene que hacer Lasso? 2 cosas que tiene que hacer de inmediato cuando el país se pacifique. Lo primero, ponerse a trabajar muy seriamente. ¿Con los mismos que tiene al lado? No, me refiero al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos marginados de este país. Es evidente que los indígenas han estado postergados demasiados años y que este gobierno y todos los próximos deben considerar su prioridad número 1 atender a esas poblaciones. Pero además tiene que manejarse políticamente. Por eso digo, cuando dije con los mismos que tiene al lado, me refiero a sus ministros. ¿Tendría que cambiar gabinete o no? Probablemente sí, no lo sé. El problema es con quién. Ese es un problema del señor Lasso. Pero si uno quiere ser presidente de la República y hace 3 campañas electorales, lo primero que tiene que pensar es saber si a mí me eligen mañana, ¿a quién voy a poner de ministro de gobierno? ¿Quiénes van a ser mis operadores políticos, mis analistas políticos, mis estrategas políticos? Hemos visto estos 17 días. Está clara la estrategia del señor Issa: paralizar al país, presionar al gobierno, tenernos de rehenes a 17 millones de ecuatorianos, negarse a dialogar, imponerle cada vez más cosas al gobierno. ¿Hemos visto en contrapartida una estrategia política del gobierno? Ninguna. Ha ido de bandazo en bandazo, cambiando todos los días. No sabemos si es un gobierno enérgico que le va a poner orden al país o si es un gobierno blandengue que le pide al señor Issa que por favor no sea malo, venga, siéntese conmigo. Eso no es estrategia. Un gobierno lo primero que tiene que tener estrategia política, no solo frente a un paro, estrategia política en general. El gobierno le falta mucho en ese aspecto. Gracias, Jorge. Jorge Ortiz, periodista, analista político con nosotros. Pausa y volvemos.